¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus. En esta ocasión les estoy presentando este video titulado Las 5 leyendas mexicanas más famosas, parte 2. Vamos a verlo. En el número 5 está el Charro Negro. Un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro, compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha, deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos del México rural sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Quienes han tenido trato con él lo presienten el diablo. No ignora a los hombres, a los que ofrece amable conversación, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con mirada elocuente y palabras cálidas. Nada malo puede decirse del Charro Negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con tranco lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si, por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y condesciende a montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible apearse. Es entonces cuando el Charro Negro vuelve su montura y se aleja, con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a la que no se vuelve a ver jamás. En el número 4 está la calle del Puente del Clérigo. En 1649 vivió el sacerdote Don Juan, quien cuidaba a su sobrina Doña Margarita Jáuregui, ya en edad núbil. Don Duarte Sarraza, caballero portugués de buena presencia, conoció a Doña Margarita en una fiesta virreinal y la cortejó hasta hacerse novios. Don Juan investigó la vida de ese caballero y descubrió que tenía una vida disipada, también deudas, y se separó de 2 mujeres dejando hijos bastardos. Así que le prohibió a su sobrina seguir el noviazgo, pero hizo caso omiso para tener un romance furtivo. Al caballero portugués también le prohibió lo mismo, ni acercarse a la casa ni al puente cercano. Como el sacerdote siempre se opuso al romance, Don Duarte tuvo deseos de matarlo. Un día Don Duarte fue a casa de su amada para convencerla de escapar, a donde se casarían, pero repentinamente vio a Don Juan caminando por el puente. Don Duarte, ya iracundo, llegó al puente, discutió y le clavó su puñal al sacerdote en la cabeza. Aquel cayó muerto y lo tiró al agua. Don Duarte se ocultó porque muchos sabían de la oposición del sacerdote y después se refugió por casi un año. Pasado ese tiempo, regresó por Doña Margarita y una noche caminó por aquel puente hacia su casa. No se sabe qué le sucedió, pero a la mañana siguiente amaneció muerto con mueca de terror y estrangulado por un esqueleto sucio, vestido con sotana hecha jirones, que tenía clavado en el cráneo el mismo puñal que él le había clavado al opositor de su amor. Tiempo después, debido a esa leyenda, al puente y a la calle que después se formó, se le llamó la calle del Puente del Clérigo, y tiempo después se renombró la 7ª y 8ª de Allende. En el número 3 está Leyenda de la Planchada. Cuenta la leyenda que hubo una vez una enfermera llamada Eulalia, la cual trabajaba en un hospital de la Ciudad de México. Ella se dedicaba íntegramente a su trabajo, el cual desempeñaba con mucho cariño. Ella poseía una particularidad, la cual era que siempre tenía la ropa perfectamente planchada y limpia. Gracias a su buena presencia y a su simpatía, rápidamente se ganó el cariño de todos sus compañeros de trabajo, pero por sobre todo de los pacientes, a los cuales atendía con mucha entrega y devoción. La vida de esta enfermera transcurría alegremente hasta que un día todo cambió cuando llegó al hospital un nuevo doctor, joven y apuesto. La enfermera se enamoró perdidamente de él y con el tiempo se hicieron novios. Luego de un año de feliz relación, el doctor se decide a proponerle matrimonio a la enfermera, así que fijaron la fecha, la cual sería al retorno de un viaje que realizaría el doctor para acudir a un seminario. A la enfermera le pareció raro el viaje, pero al conocer que no pasarían más de 15 días, aceptó gustosa, porque por fin su sueño se cumplía.
Lo siguiente de la historia es realmente triste. La enfermera se entera que el doctor la había engañado, que se había ido para casarse con otra mujer y ya no volver. Esta noticia sume a la enfermera en una gran depresión, de la cual ya no puede salir. Tanto es así que hasta el día de su muerte no volvió a preocuparse por ninguno de sus pacientes. En el hecho de su muerte, en un hospital, al sentirse sola, se da cuenta de lo mal que había actuado para con sus pacientes. Es por esto que antes de morir decide enmendar su error y pasar el resto de su existencia ayudando a los enfermos. Cuenta la leyenda también que aún se puede ver a la planchada vagar por los hospitales ayudando y cuidando a los enfermos. Cabe mencionar que la planchada es el nombre que se ganó gracias a sus pulcras y bien cuidadas vestimentas, las cuales están perfectamente planchadas y sin ninguna arruga. En el número 2 está la Casa de los Tubos. En la localidad de La Escondida, en Monterrey, muy cerca de la iglesia del Cristo de la Montaña, se yerguen las ruinas de aquello que los lugareños llaman la Casa de los Tubos. La leyenda en este caso comienza con una buena intención. El padre de una joven afectada por la parálisis decide construir para su hija una mansión de extraño diseño cilíndrico, cuyas habitaciones y pisos estarían unidos por rampas para que así la circulación de la silla de ruedas en la que se desplazaba su hija no se viese afectada por los obstáculos comunes a los hogares corrientes. Desde el principio, el proyecto fue teñido por la desgracia. 2 trabajadores murieron durante la construcción en accidentes inexplicables. El plan avanzaba lentamente y los lugareños veían al edificio como una extraña torre de Babel cuya presencia era claramente ominosa. La tarde en la que la joven fue llevada a la casa para observar el progreso de la obra, una imprudencia provocó que su silla de ruedas se deslizara por una de las rampas y que tanto ella como la niña se precipitaran por una ventana hacia la muerte. El desconsuelo del padre lo llevó, según cuentan los memoriosos, en principio al alcohol y luego al suicidio. La casa fue abandonada a medio construir y un sinnúmero de hechos desgraciados se abatieron sobre ella. Más muertes de visitantes, pactos suicidas se llevaron a cabo en sus interiores, accidentes fatales y la posible presencia del fantasma de la niña muerta pueblan de gemidos de angustia las noches de los alrededores de la Casa de los Tubos hasta el día de hoy. Y en el número 1 está la leyenda de Quetzalcóatl. En náhuatl, este dios se llamaba Quetzalcóatl y en maya, Kukulcán. En ambas lenguas su nombre significa serpiente emplumada. Antes de convertirse en dios, era un hombre sabio, alto y con barba, de tez blanca y cabellos rubios. Viajó por toda Mesoamérica, predicando el bien y enseñando a los nativos orfebrería, lapidaria, astronomía y el cultivo del maíz. Gobernó en Tula y en Cholula y prohibió los sacrificios humanos. Se cuenta que habiendo bebido el suave pulque, se emborrachó y cometió actos bochornosos, por lo cual decidió marcharse para siempre, tomando el rumbo del Golfo de México o Mar de las Turquesas. Este hecho fue tomado como su ascenso al cielo y su transformación en la estrella Venus. Por otra parte, existe una hipótesis en la que se cree que Quetzalcóatl pudo ser el primer conquistador de América, siendo este un vikingo que llegó desde el Viejo Mundo y trajo consigo los conocimientos que después fue enseñando a sus adoradores y discípulos. Ahora bien, cuando las huestes hispanas llegaron a las tierras veracruzanas al mando del capitán extremeño Hernán Cortés, y según nos cuentan en sus crónicas Bernal Díaz del Castillo, se encontraron con una gran sorpresa que en esos días de codicias y rapiña desmedidas no le dieron la importancia que tenían y aún hoy deben tener. Relata el soldado cronista que llegados a las costas de lo que sería la Nueva España, el emperador Moctezuma envió tendiles llevando regalos, oro y joyas, y muchos ricos presentes, que lejos de hacer que Cortés volviera pro al mar, lo tentó en ambiciones. Uno de estos tendiles, al ver que uno de los soldados de Cortés tenía un casco de latón que brillaba al sol, pidió verlo, diciendo que hacía muchos años había llegado a la gran Tenochtitlán un hombre rubio, barbado y blanco, portando un casco semejante,
que al marcharse se los había regalado, y los sacerdotes lo colocaron en la cabeza del ídolo representativo del dios Huitzilopochtli. Pidió que se le prestara el casco para cotejarlo con el que tenía puesto su dios, y resultó que el casco dorado que tenía el dios era igual al del soldado hispano, solo que tenía en ambos lados unos cuernos al estilo de los cascos vikingos. Al llegar Hernán Cortés y los conquistadores a la fabulosa ciudad de Tenochtitlán, sacerdotes y principales hablaban de un hombre rubio y barbado semejante a ellos, que hacía muchos años había estado entre ellos y les había predicho que un día llegarían al país hombres barbados y con armas poderosas para esclavizar al emperador. Moctezuma, que según nos cuenta la historia era un monarca medroso, pusilánime, creyó que con la llegada de Hernán Cortés y su puñado de rapaces se cumplía la profecía y casi dejó en manos del puñado de Horca hispano el destino de su reino y de su imperio. Ahora bien, es de suponerse que Quetzalcóatl no fue aquel misterioso hombre barbado, posiblemente nórdico, que dejó como recuerdo su casco de vikingo, ya que en ese entonces la Europa no poseía la cultura y los conocimientos numéricos y calendáricos que poseían los mayas, y el mito y la leyenda se entretejen en una urdimbre impenetrable, se confunden debido a los estudios antropológicos y arqueológicos hechos en una mayoría por extranjeros. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides regalarme pulgar arriba. Suscríbete para que sigamos en contacto. Recuerda que soy Daniel de Alitus. Hasta pronto.